Somos CIDEX, una consultoría de soluciones empresariales en las áreas de calidad ambiental, seguridad, energía, de lo que vamos a hablar hoy, capital humano y bienestar. Y en el área de capital humano, hoy no nos acompaña nuestra compañera Claudia Sosa porque se encuentra atendiendo situaciones familiares. Deseamos que pronto se recupere, se arregla todo y la tengamos aquí de regreso. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de energía. También como parte de nuestro equipo está el ingeniero Felipe Jiménez. Gracias por acompañarnos. Mira, la semana pasada hablamos del regreso al trabajo, cómo reincorporarnos, cómo eran las instalaciones para sentirnos como en casa. Pero también hay personas que se quedaron en casa y ahí es donde queremos que nos platiques pues todo lo que implica y todo lo que implica en cuestión de insumos, de servicios, de energía y nos des tus recomendaciones como experto en el tema de energía sobre todo. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Aquí saludándonos nuevamente, dándonos un tiempecito para poder platicar con ustedes y que sigan viendo los videos de CIDEX, que la mayoría de la información que se comparte creo que es muy interesante y muy importante llevarla a cabo. Y sí, como lo comentabas, Gabdes, de hecho la parte del regreso, precisamente como decían, a la normalidad, ha traído consigo que mucha gente se ha regresado a su lugar de trabajo, ¿no? Y que ha recuperado su trabajo. Pero mucha gente lo que pasó también es que se quedó a laborar en sus casas, ¿no? Entonces, sí, en la actualidad, ahorita ya parte de los recursos que ellos en su momento no invertían, pues ahorita lo tienen que hacer. Como por ejemplo, como es el agua, porque pues estamos en la parte de nuestras casas, pues tenemos que usar que sanitarios, que lavarnos manos, etc. Entonces ahí tenemos que empezar a utilizar recursos, ¿no? Otro de los recursos que usamos, pues obviamente es el internet, que sin eso prácticamente no podríamos ya casi ni vivir. Y algo muy importante para que todo eso funcione, pues necesitamos la energía eléctrica. Entonces la parte de la energía eléctrica ahorita, pues en nuestras casas por lo regular, aunque mucha gente, si tú le preguntas, no ha visto tan representativamente el gasto elevado, pero sí hay muchos que en realidad sí se les ha incrementado su costo de energía eléctrica. Entonces, por consiguiente, pues es ahí donde tenemos que empezar a apretar un poquito y donde podemos a lo mejor manejar unos tips para que la gente se pueda llevar, ¿no? Y quedarse con esa idea, que eso es lo más importante, que sí se puede también ahorrar aún estando gastando, ¿no? La energía eléctrica. O mejor dicho, eficientar el uso de esa energía. Optimizar el recurso, ¿no? Así es. ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar para el tema de energía? Ok, pues mira, para empezar la primera es, como siempre lo hemos dicho y como siempre lo hemos comentado, es la energía eléctrica se tiene que usar, pero se tiene que usar de una manera inteligente y eficiente. ¿De qué forma? Bueno, la primera es apagando luces cuando no las utilicemos, ¿no? Sí. Esa parte es digamos, de las operaciones más sencillas, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Porque a lo mejor que prendemos que en una habitación y de repente nos salimos y nos vamos a otro cuarto, o nos vamos a la sala, o nos vamos a X lugar y dejamos ya la luz prendida, o incluso, exactamente, o incluso también la televisión la dejamos prendida porque no nos queremos sentir solos, o el radio, lo que sea, y estamos trabajando por otro lado, ¿no? Entonces todo ese tipo de cuestiones son fugas que les llaman, o que muchos les llaman vampiros. ¿Por qué? Porque precisamente están chupando la energía eléctrica sin ser algo productivo. E incluso los cargadores de los celulares, cargadores de computadoras que los dejamos ahí, ya desconectamos nuestro equipo y lo dejamos y decimos que al final de cuentas no se está consumiendo nada. Recuerden que sí, claro, porque toda la parte de la electrónica siempre están consumiendo energía porque tienen que estar energizados. Entonces, aunque sea mínimo el consumo, de poquito en poquito va sumando y pues obviamente nos va incrementando la facturación de energía eléctrica. Entonces son esos tips que si no lo utilizamos, pues lo desconectamos. Aunque dejemos ahí el cablecito a un lado, lo enrollemos, lo que sea, pero hay que tener ese hábito de desconectar. Apagar las luces, como ya les comento, donde no se usen. Y la otra es, incluso hay algunos lugares, por ejemplo, que si las casas son muy grandes, pues a lo mejor que se pueden implementar sensores de presencia, ¿no? Que si la gente va a pasar por ahí, o se le olvida porque la gente anda distraída,
pues se pone ese sensor de presencia precisamente, entonces se prende en su momento cuando pasen y ya cuando no están pues se apagan, ¿no? Entonces esa es otra forma de, a lo mejor hay que invertirle un poquito, pero pues a la larga también conviene, ¿no? Depende mucho del uso Sí. o de qué tan alta también esté la facturación. La otra es pues usar la tecnología de LED, ¿no? Que es lo último a lo que podemos tener. La tecnología de LED pues nos va a bajar muchísimo el incremento a comparación de una luz fluorescente, que la luz fluorescente o las que le llaman mucho, en su momento se implementó con Felipe Calderón, el quitar los focos que teníamos incandescentes que le llamaban por luz ahorradora, que son estos foquitos que están así como trenzados, que parecen como espiral. Esa es la luz LED o el foco ahorrador. Ahora en la actualidad precisamente se sustituye ese foco por LED y nos va a dar mucho mejores ahorros, porque la mayoría se van a casi una tercera parte de lo que consume un foco fluorescente. Y aparte el tiempo de vida, porque por ejemplo un foco fluorescente su uso más o menos son como unos 5 años, ¿no? Entonces a diferencia de un LED que al menos les tiene que durar unos 10 años. Y todavía hay incandescentes, ¿no? El incandescente sí. Definitivamente no. El incandescente pues definitivamente ya no, porque les consume mucha energía. Todavía se ve en algunas partes. Sí, todavía en algunas partes se usa y pues digamos, precisamente como es un foco que sí dura también bastante, pero el problema ahí no es tanto la duración, sino el problema es el consumo. Porque la gran parte de la energía eléctrica que se produce para poder hacer o para poder ver nosotros tiene que ser por medio de un calentamiento que tiene un filamento. Entonces se desperdicia mucha energía por medio de calor. Entonces por eso es que eso no es recomendable esos focos. Y aparte de las instalaciones, sobre todo ahorita en casas nuevas que se adquieren, el grosor del conductor nosotros le llamamos calibre. Eso ya son calibres más pequeños precisamente para soportar tecnología de LED, no tanto ya para otro tipo de tecnología, entonces también tiene que ver mucho esa parte. Y también podríamos agregar que busquemos un área dentro de nuestra área de trabajo sea con luz natural. Así es. Y así evitemos también, aunque sea el de LED o fluorescente, que sea una luz natural y nada más estemos conectados a la computadora. Pero si tiene la pila al 100%, ¿nos recomiendas desconectarla? Sí, porque de hecho hasta los equipos precisamente por sí mismos sí requieren estarse desconectando precisamente para que, digamos, las baterías no se queden, digamos, le llaman ellos con memoria, que cuando en su momento se requieran usar, pues ya no tengan la capacidad para poder usarlo, ¿no? Se tienen que estar completando los ciclos de carga y descarga, sobre todo por ejemplo de baterías. Entonces sí es importante de vez en cuando, o casi siempre, descargarlas, estarlas usando y volverlas a cargar. ¿Descargarlas por completo? O sea, que ya se apague. Podemos llegar a que tienen ciclos de carga y descarga, entonces no pasa nada. O sea, para eso están diseñados los equipos. Entonces no pasa nada. Entonces, y algo importante después de todo esto que platicamos de qué deben estar ahorrando, deben de checar mucho su recibo de energía eléctrica. O sea, no perdamos de vista el recibo de energía eléctrica. No nada más es el pago que voy a hacer, sino tenemos que revisar los consumos. ¿Por qué? Porque tenemos que, en el esquema tarifario que maneja Comisión Federal, hay ciertas tarifas que tienen un subsidio y hay otras que ya no lo tienen. Entonces, nosotros, en la mayoría de los que estamos en casas habitación, manejamos una tarifa 01, sobre todo en la parte centro del país. Bueno, hay diferentes otras tarifas, pero vamos a hablar ahorita de la 01, que es la que nos aboca. Esa tarifa tiene un subsidio por parte del gobierno. Entonces, hay 3 escalones que tenemos que debemos tener presentes para que precisamente ese subsidio nos aplique más. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del primer escalón, nos dice que el costo, por ejemplo, ahorita en este mes de febrero está aproximadamente en 0.95 centavos, por ahí algo así. Pero nada más es por los primeros 75 kilowatts hora que consumamos. Si de ahí nos pasamos, vamos a brincar a otro escalón. ¿Qué quiere decir esto? Que del 76 hacia adelante, que son 65 kilowatts también que nos van a permitir en este escalón, en el segundo escalón, nos va a salir el kilowatt en 1.16 pesos. ¿En cuánto sería el total del recibo de los 0.75 kilowatts
por punto 95, más o menos para darnos una idea de cuánto nos llega el recibo. Pues serían como... Si sigo estando subsidiada y cuando ya me voy a salir de ese. pues por ejemplo, si hacemos la cuenta, por ejemplo, Ajá. son 75 kilowatts. Sí. Entonces a punto 95 vamos a poner lo que sea en peso. Entonces ahí tenemos 75 pesos. 75 pesos, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces ahora, si los otros 65 kilowatts todavía tienen un subsidio también y nos salen 1.16, entonces vamos a suponer que sean otros 65, otros 70 pesos más. Entonces estamos hablando de 145 pesos. ¿Vale? Y si de ahí nos pasamos allá ya el siguiente escalafón de los 140, que son 75 más 65 son 140 kilowatts. Ajá. Si ya brincamos al 141, ya ese kilowatt no nos va a salir en los montos que nos habían dicho. Ahora nos va a salir en 3.36 pesos el kilowatt hora. Entonces, ese es el problema, que cuando brincamos de ahí, el monto se nos dispara. Entonces, más o menos como si me llega de 200 pesos o de 300 pesos el recibo, ya estoy saliéndome de ese escalafón. Ya nos estamos saliendo de ese escalafón. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y estamos hablando de consumos mensuales, no estamos hablando de consumos bimestrales. Estamos hablando porque de consumos el recibo mensuales. llega bimestral, ¿no? Eso es a lo que vamos a platicar todavía. Okay. Entonces, hagan de cuenta que precisamente ese subsidio existe. Entonces, pero pasándonos de ese al tercer escalafón, ya no vamos a tener ese subsidio. Que a final de cuentas, sí existe un subsidio, pero ya no es igual. ¿Ok? Entonces, digamos que por las tarifas que tiene Comisión Federal, nos permite, para que nosotros permanezcamos en la tarifa 01, tenemos un consumo máximo de 250 kilowatts hora mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si me empiezo a pasar de ese consumo, yo voy a empezar a caer en otro tipo de tarifa. Que voy a pagar más porque voy a estar menos subsidiado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros nos pasamos de 250 kilowatts hora mensual, perdón, y esto es consecutivo durante 12 meses, o sea, a lo largo de un año, va a pasar, es que nos va a pasar en automático el sistema de Comisión Federal, nos va a pasar a una tarifa, la siguiente tarifa, que es una tarifa de alto consumo, que así se le llama. Es la tarifa más cara que tiene Comisión Federal. Ni los comercios ni las industrias pagan este tipo de energía. Es lo más caro que puede haber. No hay nada de subsidio, nos cobran la energía eléctrica como viene, y el precio del kilowatt hora en ese momento está en 6.39 pesos actualmente. O sea que de punto 95 nos vamos hasta 6.3. Así es, y ahí ya es, una vez pasando esa tarifa, es muchísimo. Nosotros ya no podemos, o sea, así ya no hay subsidio de ninguno. O sea, el kilowatt hora primero que registremos nos va a salir en eso, y subsecuentemente, o sea, si nosotros nos gastamos 300 kilowatts, por ejemplo, lo multiplicamos por 6, nos va a salir alrededor de 2,000 pesos que vamos a estar pagando. Ajá, entonces no es que ya gastó muchísimo, sino que ya gastó un poco más, se salió de ese rango, de ese rango subsidiado, y ya se va de pagar 300, 400 a 2,000 pesos. Así es correcto. Aunque estemos consumiendo lo mismo, pero ¿por qué? Casi lo mismo, porque nos pasan más alto. No, o sea, por ejemplo, ya una vez pasando a la tarifa DAC, si yo consumo, por ejemplo, 200 kilowatts, me lo van a cobrar a 6 pesos. O sea, no importando, porque ya estoy en esa tarifa. Y para ¿qué es lo que va a pasar? A decir, bueno, pero si yo no siempre consumo eso, ¿no? O sea, si mis consumos no hacen nada. Entonces, para que nosotros nos vuelvan a regresar una tarifa 01 durante un año, otros 12 meses, pero sin consumir los 250 kilowatts hora. Y esos 12 meses voy a estar pagando los 2,000 pesos, aunque ya gaste menos. Bueno, lo que consumas en su momento. No, pero más o menos los 2,000, aunque ya esté gastando menos, tengo que hacer un historial de 12 meses para regresar a la tarifa anterior. Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que dicen, es que no pasa nada, dejo un poquito, o que a lo mejor dejo el foco de afuera de mi casa prendido toda la noche. Entonces empezamos a ver eso y dicen, pues a lo mejor mi recibo se me incrementó de 300 pesos, se me incrementó a lo mejor a 400 pesos, ¿no? Pero no nada más es el incremento, esos son 100 pesos, pero hay que ver el consumo en el recibo, de cuánto estamos realmente ya brincándonos a otra tarifa.
que no pase de 75 kilowatts mensual. No, ¿No de vives 250 kilowatts hora mensual. De 250 kilowatts. hora Y ahí mensual. en el recibo podemos poner aquí una fotito, un ejemplo de Sí, claro. Ahorita lo dónde lo podamos aquí. revisar, porque Ajá. para irnos al recibo y localizar ese dato y ver cómo estamos, ¿no? O lo que podemos hacer mejor para hacer ese dato ahorita, bueno, digamos para que la gente de Six que nos ha preguntado esa, Sí. vamos a hacer, mejor dicho, si quieren algo de una interpretación de un recibo de alguien que quiera, de los usuarios o de nuestros seguidores, que quiera que le interpretemos su recibo, que nos lo manden y aquí lo subimos y hacemos una plática muy breve de cómo tienen que interpretar su recibo y aparte también cómo se está comportando. Y también podemos ver, a lo mejor simular en ese momento un ejemplo si se ponen, por ejemplo, paneles solares, ¿no? Que sería la otra, por ejemplo, porque hay gente que no puede evitar el consumo, ¿no? Que, por ejemplo, lo que dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo un enfermo que siempre está conectado a la energía eléctrica o tengo un congelador porque tengo productos que se me echan a perder o etcétera, O mi etcétera. negocio necesita muchos refrigeradores o congelador. Entonces todo eso... Aunque esté en casa, porque ya muchos trabajamos Así desde es. casa. Entonces ahí podemos ya entonces buscar otras alternativas, por ejemplo como la de poner paneles solares, ¿no? Entonces podemos hacer un ejercicio muy breve, muy rápido, ver si también es conveniente para ustedes que tengan paneles solares o no es conveniente, o hasta qué montos pudieran ser convenientes para que empezaran ustedes ver que realmente conviene la inversión en meter paneles solares, ¿no? Que convenga la inversión y que vean en cuánto tiempo van a recuperar esa inversión, claro, también. Sí, es la parte... Y que lo puedan analizar, ¿no? Si es que les conviene. Así es correcto. Entonces, pues de primera instancia, esos son los tips que podemos dar ahorita para cerrar. Chequen toda la parte de lo que ustedes tienen conectado, chequen su recibo de luz de primera instancia para aquellos que piensan que no está pasando nada, porque hay muchas sorpresas, que recuerden que esto es a lo largo de un año. Entonces, si en un año nosotros en realidad tenemos la solvencia a lo mejor para pagarlo en su momento, pero no nos damos cuenta de los consumos, de repente nos van a brincar y ahí sí ya nos vamos a pegar. Y van a decir, es que si yo pagaba 250 pesos o 200 pesos ahorita, porque y subió a 2,000, pero, sí, sabemos, no porque gastamos 10 veces más, sino porque cambiamos de tarifa y ya no estoy subsidiada. Okay. Bueno. Así es. Pues aprendimos muchas cosas en este video. Pónganos aquí la foto de su recibo para interpretárselos, decirles cómo van y también si son candidatos a paneles solares, ¿no? Claro. Y también... Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una promoción. ¿Qué? De los 10 primeros recibos que nos envíen, les vamos a hacer un análisis costo-beneficio de eso. Y nosotros se los vamos a hacer llegar. Okay. Sin costo alguno. ¿Sale? Bueno. Para que ellos también vean que pues también nosotros en Six podemos apoyarles en esa forma, ¿no? Pero nada más a los 10 primeros, ¿sale? Bueno. Ya los demás ya se van a tener que mochar con algo, ¿no? Bueno, pues estuvo muy interesante este tema. Seguimos, aquí no termina, seguimos, esperamos sus comentarios, sus recibos y los esperamos en el siguiente tema. Muchas gracias. Gracias por el tema. Es un placer estar aquí con ustedes.